Gloria a Dios. Dios les bendiga. Bendito sea Dios que estamos en este lugar para hablar de su palabra. Espero que estas palabras sean de bendición para mucho pueblo. Gracias al Señor porque aún con todos los inconvenientes y todo lo que sucede a nivel mundial, todavía estamos en Él y estaremos en Él, primero Dios, hasta su venida. Quiero leerles en el libro de Juan, en el capítulo 3 y versículo 1 hasta el 12, para empezar este mensaje. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y díjole: de cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento de donde quiere sopla y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y díjole: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y díjole: tú eres el maestro de Israel, ¿y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenas y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Gloria a Dios. Aquí dice la Biblia que Nicodemo era un príncipe, era un hombre de los fariseos y era príncipe de los judíos. Cuando dice príncipe está diciendo que era un principal, era una persona importante, de los más aventajados dentro de los judíos. Pero dice que este hombre vino a Jesús de noche. Actualmente tenemos en las calles, en cualquier lugar, siempre hay luz en las noches. Pero en ese tiempo, con estas personas, no podían, en ese tiempo no existía la luz eléctrica. Tal vez habían candiles o cosas así que alumbraban muy poco. Pero al ver que vino de noche, entendemos que se escondía de algo. Él venía ocultándose para que no lo vieran, y le dice a Jesús: sabemos que has venido de Dios. Es decir, que no solo él pensaba eso, sino que había ya hablado esto con otras personas, sin duda con alguien de su rango, porque dice: sabemos que has venido de Dios por maestro. Si usted ve, cuando dice que ha venido de Dios por maestro, no le están dando la dignidad a Jesús, la dignidad que él tiene como hijo de Dios, porque solamente le mencionan maestros. Hay religiones donde dicen que Jesús solamente fue un maestro, otros dicen que fue un gran maestro, otros dicen que tuvo gran sabiduría, pero ninguno le da el lugar de ser el Hijo de Dios, ni le da el lugar de ser Dios mismo que se encarnó para venir a salvarnos a toda la humanidad. Dice en el libro de Juan que también dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Y dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Y a eso vino Jesús, pero muchos lo tienen por profeta solamente, a pesar de que él vino a derramar hasta la última gota de su sangre por salvarlo a usted y salvarme a mí, por salvar a toda la humanidad. El que no es salvo es porque no quiere serlo, porque no acepta, pero Jesús dio la salvación para todos, no solamente para un grupo o para unas personas. Entonces dice que sabemos que viene de Dios, porque nadie puede hacer esas señales, pero le dice nada más que es un maestro. Y le responde Jesús. Jesús no le dijo, oh sí, gracias Nicodemo, porque hago señales, hago esto. No, él le responde otra cosa, le dice, de cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Esto lo hemos experimentado muchos cristianos, porque el que ha nacido de nuevo, aquí en la tierra puede ver el reino de Dios, porque empieza a ver en su palabra cosas que jamás se había imaginado, empieza a descubrir cosas que a nadie se le habían descubierto, empieza en la oración a entender de que puede comunicarse con el Dios omnipotente, con el Dios todopoderoso, y que Él le responde. Empieza a darse cuenta que cada uno que hace, su vida va cambiando, que con la palabra va cambiando su vida y va entendiendo muchas cosas. Y eso es ver el reino de Dios, porque en el reino de Dios no va a haber injusticia, no va a haber nada malo. En el reino de Dios todos vamos a estar reunidos para adorar y glorificar el nombre de Dios. Y dice Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que aquí Jesús le está diciendo es que el que no nace del agua, el agua es tipo de la palabra de Dios. El agua, cuando uno la bebe, como le dijo Jesús a la samaritana, ella le dijo, Señor, no tienes agua con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? Tienes agua viva. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebió él y sus hijos y sus ganados? Y Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esa agua es la palabra, es el tipo de la palabra. Si usted lee la palabra de Dios, si usted lee la Biblia, en su vida usted va a empezar a experimentar cambios en su vida. Usted va a empezar a ver las cosas reales, tal y como son. Ya usted va a empezar a ver que hay mucho engaño en el mundo, que a usted le dicen una cosa, pero pretenden hacer otra cosa de usted con lo que le están diciendo. Pero la Biblia siempre le va a hablar la verdad, y la Biblia le habla de tal manera, Dios habla de tal manera que hace cambiar al peor de los hombres. Porque dice también en 1 Corintios, en el primer capítulo, que Dios escogió a lo más vil, lo desechado del mundo, escogió Dios. Dice que fuimos escogidos, también dice en otro lado que fuimos escogidos en el amado, pero Dios escogió lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a lo que no es, para avergonzar al enemigo, para avergonzar todas las secuelas que tiene el hombre a través del pecado. Pero volviendo nuevamente, que Jesús le dice que si no naciere del agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Para entrar en el reino de Dios tenemos que nacer del agua. O es decir, que tenemos que estar leyendo la palabra, aprenderla, escudriñarla. Y todo eso a través del Espíritu Santo de Dios. Y Él es el que nos va a hacer entrar en el reino de Dios.
Dice que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahí está la gran diferencia. Muchas cosas que el hombre hace, los quiere llevar al terreno espiritual y los está haciendo en la carne. Hay profetas, hay gente que dice, hagan eso, hagamos el otro, pero es su carne la que está hablando, no la palabra. Nosotros tenemos que dirigirnos solamente por lo que la palabra nos dice, lo que la palabra nos enseña. Dice que lo que es nacido de la carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, dice aquí con mayúscula, lo que es nacido del Espíritu, está hablando del Espíritu Santo. Espíritu es. Dice, y no te maravilles que te dije que os es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiera sopla y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cuando una persona tiene un nuevo nacimiento, él no se da cuenta. Como dice aquí, que el viento sopla para todos lados. Y él va y viene, pero no se da cuenta que su hacer, que la transformación que ha hecho en él, mucha gente lo está viendo y está tomando ejemplo de eso. Y entonces esta persona no se da cuenta que es el Espíritu el que lo mueve, dice. Porque dice que el viento de donde quiera sopla, se oye su sonido. Y así es el que ha nacido del Espíritu. Cada cosa que hace, que es nueva en Cristo Jesús, es algo completamente diferente. Y entonces, en el mundo espiritual, hace un ruido, como el soplo de un viento, se oye su sonido, porque nadie sabe de dónde viene ni a dónde va, pero el que ha nacido de nuevo es manifestado, manifiesta su nueva vida, porque él empieza a adorar a Dios. El que tenía odio empieza a tener amor por las personas, empieza a tener sabiduría, empieza a adquirir muchas cosas a través de la palabra. Pero dice que Nicodemo le respondió y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Dice. Respondió Jesús y le dijo, tú eres el maestro de Israel y no sabes esto. Cuando yo leí hace años este texto, me puse a pensar. Jesús le está hablando a un maestro de Israel, pero ¿dónde respalda con la Biblia, en el Antiguo Testamento, que el hombre tiene que nacer de nuevo? Y fue durante mucho tiempo mi pregunta, pero Dios no nos deja solamente con la duda, Él nos muestra. Y bendito sea Dios, así es. Porque Jesús pudo haberle dicho a Nicodemo, pues lo que te hablo por ser el Hijo de Dios tiene que ser así. Pero Jesús en ningún momento quebrantó las Escrituras. Porque en el libro de Mateo, en el capítulo 5, encontramos algunos ejemplos que dice Jesús, dice, oíste que fue dicho, no adulterarás. Pero miren lo que dice Jesús, mas yo os digo. Fue dicho por la palabra de Dios, pero Jesús dice, mas yo os digo. Pero Él lo está diciendo con la autoridad de Dios, porque dice, oíste que fue dicho, no adulterarás. Pero Él dice, mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces Jesús viene y Él tiene el poder, tiene la capacidad, tiene la potestad de poder cambiar muchas cosas de la Biblia, mas sin embargo Él no lo hace así. Y por eso más adelante vamos a ver en qué lugar en el Antiguo Testamento, muchos lo sabrán, pero en qué lugar en el Antiguo Testamento habla Dios de un nuevo nacimiento. Y lo dice literalmente como aquí se pide.
de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenas y no creéis, ¿cómo creeréis si dijera las celestiales? Entonces Nicodemo fue un hombre que a pesar de la posesión que él tenía, dice que era un príncipe entre los judíos, era un principal, era uno de los hombres que tenía más sabiduría, que conocía más. Dentro de los judíos no es raro el que se ha leído toda la Torá y la sabe, se la aprenden incluso hasta de memoria. Y él le dice, tú eres maestro de Israel, no sabes esto. Si os he dicho cosas terrenas, no las creéis, ¿cómo creeréis si te dijera las celestiales? Actualmente, como la ciencia está avanzada, estamos viendo cosas que están fuera de nuestro universo, que son increíbles. En otro tiempo nadie se las hubiera imaginado, pero Dios ya las sabía. Y Él dice que no nos puede explicar nada de eso porque no lo entenderíamos. Y aún con toda la ciencia tan avanzada como está, no le entendemos. Luego, pues, este Nicodemo fue un hombre que, a pesar de que llegó a escondidas, a pesar de que llegó él con ciertos prejuicios con Jesús, porque no le dijo que era el Hijo de Dios, sino que le dijo, Rabí, le dice, maestro, sabemos que has venido de Dios, pero por maestro, como maestro, no como el Hijo de Dios, no como el Mesías. Eso es lo que hasta la fecha mucho del pueblo judío niega, que Jesús sea el Mesías, que Jesús sea el Salvador del mundo. Y entonces, este Nicodemo tuvo un cambio en su vida. Toda persona que tiene un encuentro con Jesús cambia definitivamente. Este hombre dice que cuando crucificaron a Jesús y lo iban a enterrar, dice que José de Arimatea pidió el cuerpo de Jesús para ir a sepultarlo. Y dice que cuando fueron a sepultarlo, dice la Biblia, y vino también Nicodemo, el que antes había venido a Jesús, y lo recalca, de noche. Pero dice que trajo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Sabemos que la mirra significa sufrimiento, pero el aloe es un olor fragante, un olor agradable. Eso significa que los sufrimientos que Jesús tuvo llegaron al Padre como un olor fragante, un olor agradable ante su presencia, y Él dio nuestra salvación. Jesús logró nuestra salvación a través de poner su vida y de derramar su sangre. Pero este Nicodemo, cuando vino, dice que traía ese aloe y la mirra. Este hombre ya venía convertido. Ya él ya no tuvo temor de que lo oyeran, ya no tuvo temor de que qué dirían en el Sanedrín, no tuvo temor de los demás compañeros de él con los que había platicado al respecto de Jesús, porque dice en el capítulo 2 de Juan que le dijo, sabemos que ha venido de Dios. No era solo él, había más personas, pero solo él se animó a ir. Solo él tuvo ese encuentro con Jesús y fue convertido. Ahora quiero que vayamos, para terminar, al libro de Ezequiel, capítulo 36, versículos 25, 26 y 28, 26 y 27. Aquí Dios, con siglo de anticipación, está hablando cómo es el nuevo nacimiento. Dice,
y esparciré sobre vosotros agua limpia. El agua es la palabra, la que nos limpia de toda inmundicia. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, para que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis derechos, y los pongáis por obra. Eso es lo que el cristiano que ha nacido de nuevo hace ahora. Eso es lo que el cristiano que ha nacido de nuevo ha experimentado. Hay muchas personas que no han nacido de nuevo. Hay muchas religiones que niegan todo esto. Muchas religiones que se llevan a las personas por otro lado. Por eso dice que tendremos que ser limpios por la palabra. Porque nosotros a través de la palabra empezamos a entender muchas cosas. Y si está una persona en una religión equivocada, la palabra lo va a hacer entender y esta persona se va a alejar de él. Pero mientras no basemos toda nuestra doctrina, todo nuestro aprendizaje, toda la bendición que Dios nos da, no la basemos en la palabra de Él, no nos sirve de nada. Dios no escatimó a su propio Hijo para que hicieran lo que quisieran con Él. Dice que le lanzaron esputos en su rostro, siendo Dios mismo. Y Él soportó todo eso. Yo no lo hubiera soportado. Yo tengo demasiada carne como para eso. Pero Dios me ha enseñado también a aceptar humillaciones como esas. Y ni siquiera me recuerdo de ellas. Pero es a través de su palabra que el Señor viene haciendo un cambio en nosotros. Y por eso dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. No solo hay ídolos de yeso, de madera, de metal. Podemos idealizar a muchas personas. El trabajo, la empresa que tenemos, un vehículo, cualquier propiedad, que podemos hacer nuestro ídolo. En el deporte existen ídolos, cantidad de ídolos, pero todos esos ídolos van a fenecer algún día. A todos esos ídolos les pasa su tiempo, envejecen, y ya solo va a ser el recuerdo de lo que hicieron. Pero dice el Señor que va a esparcir sobre vosotros agua limpia. Seréis limpiados de todas vuestras injusticias y de todos vuestros ídolos, dice. Y os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis derechos, y los pongáis por obra. Pregúntele usted a cualquier cristiano que ha nacido de nuevo si tiene el Espíritu Santo dentro de sí. Posiblemente no le conteste, pero puede demostrarle que sí. Porque el Espíritu Santo nos guía hacia la justicia. Él nos guía hacia toda verdad. Y en eso estamos. Yo le digo, persona que me escucha, tome en cuenta estas palabras, porque el tiempo está corto. El tiempo de la venida del Señor Jesucristo por su iglesia está cercano. Y hay mucho engaño. Hay pandemias, enfermedades realmente inventadas. No que no exista esos virus sí existen y están haciendo daño, pero la salida no es una vacuna. La salida es Jesucristo. Cuando el pueblo de Israel estuvo rodeado, tenía el mar enfrente, tenía montaña del lado derecho, montaña del lado izquierdo, y el ejército de Faraón venía detrás de él y los tenían acorralados. No tenían para dónde. Muchos de los israelitas empezaron a blasfemar.
y a decir que mejor nos hubiéramos quedado allá. Allá teníamos que comer y no nos hubieran hecho lo que nos están haciendo en este momento, aterrorizados porque venía el faraón, pero el escape estaba hacia arriba, hacia Dios del cielo. Y ahí tenemos nuestro escape. Ahí nada más recurramos, porque Dios va a hacer cosas muy grandes en el pueblo de Dios. Dios les bendiga.